¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El Señor los bendiga. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes aquí compartiendo con ustedes nuestra quinta lección del curso de Conociendo la Palabra de Dios. Este sería ya el quinto martes, hermanos, que para la gloria de Dios estamos aquí reunidos estudiando su palabra, aprendiendo más acerca de los libros que conforman la palabra, del mensaje central y de los mensajes o de los submensajes, podríamos decir así, de los subtemas que tiene también el libro. Recordemos, hermanos, que toda la Biblia ha sido inspirada por el Señor y que toda la Biblia nos habla acerca de salvación, nos habla acerca de redención, nos habla acerca de la obra de su Hijo Jesucristo para favor de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, el día de hoy, martes 15 de diciembre, vamos a dar continuidad con la segunda parte de nuestros libros históricos. Si recuerdan, la semana pasada vimos los primeros libros, vimos los primeros 5, que fue Josué, Jueces, Ruth y los dos primeros libros, o los dos libros, mejor dicho, de Samuel. Amén. Ahí nos quedamos, vimos una pequeña introducción también, o una pequeña recopilación acerca de lo que son los libros históricos, acerca de lo que significan estos libros históricos, y como lo comentábamos la semana pasada, debido a lo extenso, a que son 12 libros, pues lo dividimos en dos secciones. Hoy es nuestra lección número 5, pero siguen siendo los libros históricos. Amén. Siguen siendo los libros históricos. Ahora la segunda parte que vamos a estudiar el día de hoy. Pues el día de hoy vamos a estudiar los libros de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Amén, hermanos. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a continuar, hermanos, vamos a seguir con este estudio. Los invito nuevamente a que tengan ahí a la mano su Biblia, su libreta. Quienes ya tengan su material, hermanos, pues también aprovechenlo, vayan leyendo conforme vamos avanzando, vayan haciendo anotaciones, hermanos, porque no todo, debido al extenso que son estos temas, hermanos, podríamos hacer un material nada más de cada uno de los libros, hablando específicamente de cada capítulo, de cada sección, de cada subtema. Podríamos ir haciendo un libro nada más de cada uno de los libros, pero pues por efectos prácticos está resumido en el material que ustedes tienen. Aún así, gracias a Dios, pues está bastante completo, pero hay cosas, hermanos, que se van a ir viendo el día de hoy que no están en su material, quienes ya lo tengan. Entonces, pues tengan ahí a la mano una plumita, tengan ahí a la mano una libreta para ir anotando, tengan a la mano lo más importante, hermanos, pues la Biblia, la palabra del Señor, para ir aprendiendo un poquito más acerca de esta. Amén, hermanos. Entonces, pues vamos a continuar, pues, y vamos primeramente a darle gracias al Señor porque nos permite estar una vez más aquí en este curso, tomando esta lección número 5. Amén. Vamos a dar gracias, hermanos. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre. Padre, nuevamente una lección más del curso Conociendo la Palabra de Dios. Te doy gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, de cada uno de ellos, Señor, que disponen de su tiempo, Señor, que disponen, Padre, también de su energía, de sus fuerzas, Señor. Sabemos que tal vez para algunos ya es tarde, para algunos ya es noche, Señor, que estamos cansados, que venimos ya fatigados por las actividades del día, Padre, pero en el nombre de Jesús yo te pido, Señor Santísimo, que tú, Padre, nos fortalezcas, Señor, en esta hora, poquito más que vamos a estar aprendiendo de tu palabra, y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Santo Espíritu nos traiga revelación, que tu Santo Espíritu nos traiga sabiduría y que podamos hablar de ti. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos pues a comenzar. El primero de estos libros es el primer libro o la primera parte del libro de los Reyes. Recordemos, hermanos, nuevamente, como lo hemos visto en otras lecciones, el libro de los Reyes originalmente es un solo libro, ¿sí? Tanto Samuel, Reyes, Crónicas y Esdras, Nehemías, forman un solo libro en la escritura original, en la formación original que se hizo del libro. Pero pues por efectos prácticos, por efectos de dividir también un poquito las enseñanzas, es que el libro fue partido en dos. Este primer libro de los Reyes, como podemos ver aquí en la diapositiva, abarca aproximadamente 120 años de historia del pueblo de Israel. Este es uno de los datos, hermanos, que yo les mencionaba que no están escritos en su manual. Entonces, si quiere por ahí completarlo en su manual, anótelo, hermanos. Si está llevando notas acerca del curso, también anótelo ahí, de que este libro nos abarca aproximadamente 120 años de historia.
Y sobre todo, hermanos, muy importante también, recordemos que lo veíamos la semana pasada, no solamente es historia, sino que también son enseñanzas. Amén, hermanos. No solamente nos está narrando una historia de lo que pasó con un personaje, con otro, sino que también hay enseñanzas, hermanos, en la vida de cada una de estas personas. Este libro, hermanos, es la continuación de los dos libros de Samuel, ¿sí? Este libro nos va hablando precisamente, como su nombre lo indica, de los reyes que fue teniendo Israel una vez que se dividió, ¿sí? Nos habla, por ejemplo, de la grandeza, empieza hablando de la grandeza que tuvo el reino de Salomón, lo veíamos la semana pasada en el mapa, o sea, Saúl tuvo un reino pequeño, relativamente hablando. David prácticamente triplicó la extensión que tenía el reino de Saúl y Salomón todavía le agregó un poquito más hacia el noreste de lo que su padre David había conquistado. Entonces Salomón era inmensamente rico, era inmensamente poderoso, no tanto por lo que él había hecho, sino por lo que su padre David había ganado, ¿sí? En cada botín, en cada batalla, cada vez que él recolectaba las ganancias de las batallas, pues mucho de eso lo fue guardando en el templo, mucho de eso lo fue dedicando para el templo, para la construcción del templo. Recordemos que el Señor no le permitió a David hacerle el templo, construirle él el templo, sino que dijo que sería su hijo Salomón, porque David tenía ya las manos muy manchadas de sangre, ¿verdad? Había pues peleado mucho para conquistar ese territorio, entonces el Señor no permitió que David lo hiciera, sino hasta Salomón. Pero lo que sí hizo David fue recibir las instrucciones, dejárselas a su hijo Salomón, recopilar, sí, recolectar, mejor dicho, todos los materiales, el oro, la plata, el bronce, los diferentes tipos de madera, los diferentes tipos de telas, los materiales para pintar las telas, etcétera, hermanos. Todo lo que se ocupaba lo juntó David, lo mandó labrar, y ya Salomón fue quien pues terminó la obra, ¿verdad? Bajo su mandato fue que se terminó la obra. Entonces empieza así el libro hablando de la grandeza, de la magnificencia del reino de Salomón, y termina con la muerte de los malvados Acab y Jezabel, ¿sí? Acab y Jezabel, y bueno, la entrada o la sucesión en el reino del norte de Israel, de su hijo Ocosías. También, pues aquí nos habla, después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, en el reino de Israel y en el reino de Judá. En el reino de Israel era el reino del norte, donde Acab era el rey, ¿sí? Y el reino de Judá era el reino del sur. Estaba integrado principalmente por la tribu de Judá, pero también había algunas personas de la tribu de Benjamín, algunas de las tribus de Efraín, que pues al ver que el Señor estaba con ellos, al ver que el Señor estaba con los reyes que seguían al Señor, que temían a Dios, pues se iban para acá, para la tribu de Judá, se unían a ellos. Pero básicamente era pues nada más la tribu de Judá, y las otras 10 tribus estaban en el reino de Israel, en el reino del norte. Recordemos que la tribu de Leví pues no tenía tierra en sí, entonces por eso eran 10, más una son 11, y la tribu de Leví nos da las 12 tribus. Amén, hermanos. Entonces de esto se trata el libro de los reyes. Obviamente, hermanos, vuelvo a decir lo mismo. Quisiéramos ahondar más, quisiéramos hablar más del libro de los reyes, porque tiene historias muy, muy hermosas, tiene historias de gran enseñanza, simplemente con la vida de estos dos personajes, ¿sí? Con las maldades que hacían, con las maldades a las que inducían al pueblo de Dios a hacer también, no solamente que ellos las hicieran, sino que inducían al pueblo a hacerlo, a alejarse del Señor. Aquí podemos hablar del ministerio del profeta Elías, de los milagros que hacía, de la predicación que hacía, del poder con el que el Señor lo usaba, pero bueno, para eso es el curso, hermanos, para generar el interés en ustedes, en nosotros, de leer esto en casa, ¿sí? De estar leyendo todos los días, por lo menos, por ejemplo, un capítulo del libro de los Reyes, para aprender más que el Señor nos hable. Amén. Y bueno, vamos a ver aquí el contenido del libro. Temáticamente el libro queda dividido así, de esta manera. Primeramente lo veíamos, los primeros 11 capítulos, los primeros 12 capítulos están dedicados a lo que es el reino de Salomón, ¿sí? Aquí se me adelantó. Vamos a ver, perdón.
Bueno, del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 43, es donde nos habla acerca de lo que Salomón hacía como rey, sí, de las obras que Salomón llevó a cabo como rey, de cómo le pide al Señor sabiduría. Cuando el Señor le dice, pídeme lo que quieras, Salomón pide sabiduría por sobre todas las cosas. El Señor le agrada esa disposición que tenía Salomón en su corazón, de no desear riquezas, de no desear fama, fortuna, de no desear poder militar, poder político, sino solamente sabiduría, porque podríamos decir que todo lo demás ya lo tenía Salomón, ¿sí? O sea, ya tenía riquezas, ya tenía un reino bien establecido, tenía un ejército fuerte, políticamente era muy poderoso. Cuando su papá murió, pues Salomón terminó de afianzar el reino, ¿sí? de la familia de David. Mandó exterminar varias personas que habían sido enemigos de David mientras David todavía estaba vivo, que habían humillado a David, que se habían sublevado contra David. Incluso uno de los propios hermanos de Salomón, que antes de que se muriera David, se autoproclamó rey. También con él terminó, con la vida de él también terminó. Y de todo eso nos hablan los primeros capítulos. Nos habla también algo muy importante, hermanos, y esta es una enseñanza bien importante que tiene este libro de Reyes. Bueno, no solamente este, sino también en Crónicas, pero ahorita hablando de Reyes específicamente, fue que Salomón, hermanos, al final de su vida, en sus últimos años, ya no le fue fiel al Señor. El Señor tenía, como lo saben, desde que el pueblo llegó a la tierra prometida, tenía este mandamiento de que no se casaran con las hijas de los cananeos, de los pueblos que estaban a su alrededor, ¿sí? Y pues Salomón hizo precisamente eso, ¿sí? Se casó con mujeres moabitas, amalecitas, amonitas, etcétera. Llegó a tener muchísimas mujeres, pero pues estas ya no eran temerosas de Dios, ya no eran temerosas del Señor, y eso llevó a que el corazón de Salomón, hermanos, se partiera en dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tal vez una parte de su corazón, solamente el Señor sabe, seguía amando a Dios, seguía teniendo la intención de obedecer a Dios, pero también por otro lado, hermanos, su corazón estaba dividido en querer complacer a sus nuevas mujeres paganas, mundanas, y empezó a adorar otros ídolos, ¿sí? Empezó a levantar altares, templos para ídolos, para dioses mundanos, para dioses abominables delante del Señor. ¿Y eso qué trajo, hermanos? Bueno, al tener un corazón dividido, el Señor no le quitó el reino, porque ya había hecho una promesa con David de que su descendencia sería perpetuamente heredera del trono. Pero ¿qué pasó? Pues bueno, como Salomón dividió su corazón, el Señor dividió el reino. Entonces, a la familia de David, a la descendencia de David, le dejó precisamente la tribu de Judá, que es la tribu de donde David era, ¿sí? Donde él nació, donde él creció, de donde su sangre era, ¿sí? Donde provenían sus ancestros, hasta vos, por ejemplo, y más para atrás, ¿sí? Desde Judá, el hijo de Jacob. Entonces le dejó a David y a su descendencia la tribu de Judá, que es la más grande territorialmente hablando, y las otras 10 tribus del norte, pues ya fueron pasadas, y el Señor le entregó el reino de esas tribus a otras personas, ¿sí? Que no eran herederos ya de David, no eran familiares, no eran ni siquiera primos de Salomón, sobrinos de David, etcétera, no, o sea, ya eran personas totalmente ajenas. Y eso que trajo, hermanos, eso trajo muchísimo dolor al pueblo de Israel. Vemos que ya el tema número 3 es precisamente eso, la división del reino, donde se nos narra esa historia del capítulo 13 al 16. Ahí se nos habla, por ejemplo, que Salomón tenía varios enemigos antes de morir, porque ya al final pues siguió los consejos, como ya lo hemos dicho, escuchó palabras que no venían de parte de Dios, empezó a tomar decisiones ya no tan sabias como los tenía acostumbrado al pueblo, y se hizo de varios enemigos. Uno de ellos, Jeroboam, era su siervo. Dice la palabra que era un gran guerrero, que era un guerrero muy hábil, que era un gran siervo de Salomón, era fiel a Salomón, pero pues después, por el trato que tuvo Salomón hacia con su familia, tuvo que huir hacia Egipto. El Señor le confirmó a Jeroboam que él sería el sucesor de Salomón, y pues fue donde se hizo la división, ¿sí? Roboam, su hijo, tomó el reinado en el reino de Judá, y Jeroboam, aquel que llegó a ser siervo de Salomón, ¿sí? Pues
tomó el reino de Israel, el reino del norte. Y bueno, después viene una larga lista de reyes. Entre ellos encontramos Acab. Acab era rey de Israel, es decir, de las 10 tribus del norte. Elías, hermanos, el profeta Elías, el gran profeta Elías usado por el Señor, su ministerio se llevaba a cabo principalmente en las tribus del norte, en el reino de Israel. Y pues ya conocemos parte de la historia, ¿verdad?, que sucedió aquí. Que Acab se casó con Jezabel, empezó a escuchar las palabras de Jezabel, empezó a seguir los dioses de Jezabel, se olvidó, de Jehová. Empezaron a adorar a los Baales, empezaron a adorar a Cera, porque además Jezabel era profetisa, era sacerdotisa de estos dioses paganos. Entonces eso llevó al reino, a las tribus del norte, al reino del norte, a pecar delante del Señor, ¿sí?, a ser paganos, a ser mundanos, a cometer actos abominables delante de Dios. Y pues sabemos, por ejemplo, que la historia entre Elías y Acab comienza cuando Elías pues va y le dice a Acab que no va a llover, que por un tiempo no va a llover, que hasta que Elías por su palabra vuelva a decir que va a llover, pues va a regresar la lluvia. Y ahí empiezan los problemas, hermanos, podríamos decirlo así, las diferencias entre Elías y Acab, entre un Elías que era un enviado del Señor para regresar su pueblo, hermanos, nuevamente a su camino, y un Acab que siendo el rey tenía el poder económico, político, militar para ordenar que su pueblo pues siguiera otro Dios. Y además lo más importante, una figura de autoridad, ¿sí?, poniendo el ejemplo de adorar a otros dioses, pues ¿qué hacía el pueblo? Adoraba a esos dioses. Y por último vemos, bueno, termina aquí hablando de los reinados de Josafat en la tribu del sur de Judá, y Ocosías es hijo de Acab en Israel, ¿sí? Tanto Acab como Jezabel tuvieron muertes pues feas, hermanos, tuvieron muertes que pues fueron consecuencia de los actos a los que ellos estaban llevando al pueblo, amén. Entonces aquí termina el libro de Reyes, el primer libro en la historia de Josafat, contando un poco acerca de la historia de Josafat, y de Ocosías, el rey, hijo de Acab, el rey de la tribu del norte o de las tribus del norte del reino de Israel. Entonces, ¿qué es lo importante aquí, hermanos? Pues esta tercera parte, la división del reino, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo decíamos, Salomón dividió su corazón entre dos pensamientos, entre dos corrientes, y es algo que luego todavía Elías, en uno de los pasajes, se fijan en la portada de la lección de hoy, estaba precisamente Elías cuando estaba implorándole al Señor que descendiera el fuego, en ese reto que hizo con los profetas de Baal, donde dice Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidlo, pero si Baal es Dios, entonces seguidlo. Esa fue la herencia, hermanos, que les dejó Salomón, ¿sí? El pues no saber a quién pertenecen, el no encontrar su identidad, el adorar a quien más le convenga, hermanos. Y es una enseñanza bien hermosa que tiene este libro, que en nuestra vida nos pasa, hermanos, que no sabemos quién es nuestro Padre, no sabemos quién es nuestro Señor, no nos identificamos con Él, lo conocemos de palabra, lo conocemos de historias, hermanos, lo conocemos porque leemos la Biblia o porque en la iglesia alguien nos lee la Biblia y nos enseña, pero nuestro corazón no está convencido, no está realmente con la fe de que Jehová es Dios, de que Jesús es nuestro Señor. Y empezamos, en palabras del profeta Elías, a claudicar, hermanos, entre lo que el mundo me puede dar y entre la fe que yo debo tener en el Señor. Y no pasó solamente aquí, hermanos, podemos ver muchas historias más adelante de muchos reyes descendientes de Salomón que vivieron así. Sí, que en momentos confiaban en el Señor, pero luego en otros momentos se creían tan autosuficientes o se creían tan fuertes que confiaban en sí mismos, confiaban en el mundo. Y el Señor pues traía castigo sobre estas personas, hermanos, como lo trajo aquí sobre el reino al dividirlo en dos. Es una exhortación, una enseñanza muy grande que tiene este libro, hermanos. Es por eso que hacemos hincapié, en que no son solo historias, no son solo relatos, hermanos, sino que hay enseñanza espiritual. Amén. Pidámosle al Señor que nos enseñe qué enseñanza tiene para nosotros. Amén, hermanos. Y luego viene, bueno, aquí un mapa, espero que se alcance a ver, pero por lo menos los colores del reino dividido. Esta parte de aquí es como color entre naranja y amarillo, como un amarillo ocre tal vez.
es el reino del norte, o fue el reino del norte, ¿sí? Las 10 tribus acá estaban. Y pues esta parte de acá abajo, como azul verdoso más o menos, es el reino del sur, que era la tribu de Judá. Entonces, pues vean de qué tamaño era la tribu de Judá, que abarcaba la mitad. Y acá estaban 10 tribus juntas, aquí solamente una. Y los levitas, pues, por todos lados. Y los levitas venían de aquí para acá. Ellos vivían en todos lados. Ellos no tienen un territorio y hasta el día de hoy no tienen un territorio específico. La capital del reino de Israel, ¿sí? O sea, al haber sido un solo reino, David instituyó a Jerusalén como su capital, pero luego al dividirse, pues como Jerusalén quedó en el lado del sur, o quedó en el reino del sur, en el lado sur del reino, acá en el norte se instituyó una nueva capital que fue Samaria, ¿sí? Entonces, por eso es que empezó luego esa rivalidad entre los samaritanos y los judíos, ¿sí? Realmente la palabra judío se usaba porque los que se quedaron acá en el sur, pues eran de Judá, descendientes de Judá, judíos. Y los de acá del norte instituyeron su capital en Samaria y eran los samaritanos. Entonces muchas veces cuando hablamos de los samaritanos, hermanos, pensamos que eran de otro país, pensamos que eran de otra nacionalidad, quién sabe. Bueno, al menos yo, por ejemplo, cuando era niño y me contaban la historia del buen samaritano, de cómo él ayudó, ¿sí?, a una persona judía, pues yo me imaginaba que era alguien de otro país, de por acá, muy lejano. Pero no, hermanos, los samaritanos también eran parte del pueblo de Dios. Solamente que desde que se dividió, pues estaba la controversia de que los de Judá decían pues que el templo está en Jerusalén, que ahí es donde se debe adorar a Dios, y los del norte decían pues que no, que en Samaria se hicieron altares, que ahí es donde se debería adorar a Dios. Y por eso es que siempre hubo esa controversia, esa diferencia entre uno y otro. Amén, hermanos. Entonces, así fue como quedó dividido el reino, pero recordemos que todo esto era de una sola nación. Amén. Entonces acá empezó a gobernar Jeroboam, ¿sí?, aquel que era siervo de Salomón, y acá Roboam, el hijo de Salomón, y todos los descendientes de David. Amén. Entonces, reino del norte y reino del sur. Bueno, ahora vamos con el segundo libro de los Reyes. En este libro, o esta parte del libro, hermanos, porque recordemos que es uno solo, se termina de narrar la vida de Elías y cómo Eliseo es quien continúa con su ministerio. Sí, aquí es donde están esos pasajes donde Elías, antes de irse, pues le dice a Eliseo: pídeme lo que quieras, que quieres que te dé antes de que yo me vaya. Es cuando le pide una doble unción. Dice Elías: bueno, has pedido una cosa muy difícil. Es donde vemos también cómo descienden los carros de fuego y se llevan a Elías al cielo. Amén, hermanos, sin haber visto la muerte. Elías llegó al cielo. Como Eliseo también empieza a hacer grandes milagros, grandes prodigios, grandes señales por el poder del Espíritu que estaba derramado sobre él, el poder del Espíritu de Dios. Y bueno, el libro termina narrando 2 episodios muy tristes en la historia del pueblo de Israel, que es la caída de Samaria, o sea, del reino del norte. ¿Sí? Vamos a regresarnos un poquito. De esta parte de aquí, ¿sí?, fue tomada por el imperio asirio en el año 722, y la caída de Jerusalén, del reino del sur, o sea, esta parte de aquí, que se ponga, esta parte de aquí, que fue conquistada por los babilonios en el año 586 a.C. Y ahí termina el libro de los Reyes. ¿Qué pasó, hermanos? Pues bueno, en la primera caída, que fue la de Samaria, la del reino del norte, se dio precisamente porque los reyes de Israel, todos, hermanos, fueron malos. Desde Jeroboam, todos fueron malos, ¿sí? Incluso, pues, se pasaba el reino de una familia a otra, de una persona a otra, se mataban. Hay quienes duraban 2 semanas, hay quienes duraban 40 años, pero se pasaban el reino. Digamos que la última dinastía que duró un poco más fue la de Acab. Él fue el que ya pues pudo, su familia fue la que pudo proseguir un poquito más al mando del pueblo de Israel, pero siempre pecando, nunca se arrepintieron, aún de la señal que hizo el profeta Elías,
¿sí? De que descendiera fuego del cielo, de que consumiera ese fuego hasta las piedras, hermanos. El pueblo, pues en ese momento adoró a Dios, y recordemos el pasaje que decía, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. A pesar de eso, hermanos, volvieron a caer. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Pues que el imperio de Asiria llegó en el año 722, destruyó el reino del norte, tomó a algunas personas, a la mayoría, y se los llevaron a ser sus esclavos, ¿sí? Dejó a otros dentro del reino a que estuvieran trabajando, a que estuvieran produciendo, pero no eran libres. O sea, aunque estuvieran en su casa, pertenecían a otra nación. Si otra nación los gobernaba, ya no hubo reyes descendientes de ninguna dinastía. Y acá en el lado del sur, pues pasó lo mismo, ¿sí? Ahorita vamos a ver un dato interesante. Vamos a hablar acerca de los reyes, ¿sí? Sobre todo de los que fueron buenos, o de los que hicieron lo recto, como dice la palabra, los que hicieron lo recto delante de los ojos del Señor, los que siguieron sus mandamientos, los que siguieron sus estatutos. Entonces, pero no todos lo hicieron, hermanos, ¿sí? Lo que provocó, pues, que también viniera pecado, viniera desobediencia, viniera idolatría, que empezaran a adoptar costumbres paganas en su diario vivir. Y pues en el año 586, el rey Nabucodonosor destruyó Jerusalén y se llevó al pueblo cautivo hacia Babilonia. Amén. Entonces, aquí en este libro es donde se nos narra acerca de eso. ¿Cómo está dividido? Bueno, Elías y Ocosías, la primera parte, el primer capítulo, recordemos que Ocosías fue el sucesor de Acab, era hijo de Acab y de Jezabel. Entonces Elías no nada más tuvo confrontaciones con sus padres, sino luego también con el hijo. ¿Por qué? Pues porque era igual de pecador, y dice la palabra que él se propuso ser peor que su padre. O sea, si su padre ya se había propuesto ser el peor, pues Ocosías quiso ser peor todavía que su papá. Entonces, pues Elías ahí estaba predicando la palabra del Señor. Después viene ya la parte donde Elías es tomado y Eliseo toma esa parte de su ministerio, sigue él en el ministerio, prosigue llevando a cabo el ministerio que Elías tenía aquí. Aquí nos habla, por ejemplo, ya en los capítulos del 3 al 13, del ministerio de Eliseo, de los grandes milagros, de la gran palabra, gran predicación que llevaba Eliseo. La destrucción de Samaria, los capítulos 14, 1 al 17, y por último el exilio a Babilonia, ¿sí? Estos dos son los pasajes tristes, hermanos, de los que hablábamos, ¿sí? Se nos narra ahí, cuando se leen estos pasajes, estos últimos capítulos, que por ejemplo en Jerusalén, cuando llegó Babilonia a conquistarlos, a sitiarlos, recordemos que Jerusalén hasta el día de hoy es una ciudad amurallada. Obviamente las murallas que tiene hoy en día son las que quedan de aquel entonces, de las que Esdras reconstruyó. Pero aquí ya era una ciudad amurallada, ¿sí? David y sus sucesores procuraron tener la ciudad guardada, ¿sí? Porque sabían de la gran riqueza que tenían, sabían que siempre ellos, al ser extranjeros dentro de una tierra rodeada de naciones que tenían pues algunas cosas en común, eran el centro de atención, como lo es hasta el día de hoy. Entonces Jerusalén siempre iba a ser un foco atractivo, ¿sí? Un foco de invasiones. Entonces pues la ciudad estaba amurallada. Uno de los relatos que podemos leer aquí es que precisamente lo primero que hizo el ejército de Babilonia pues fue sitiar la ciudad, es decir, cortarles los suministros de agua, cortarles los suministros de alimento, que ya no entrara nadie, que ya no saliera nadie, que no pudieran recibir agua. Así pusieron pues represas sobre los ríos para desviarlos, para que ya no surtieran el agua a Jerusalén. Y dice la palabra que llegó a tal grado la hambruna, la desesperación, llegó a tal grado la crisis, hermanos, que los padres se comían a sus hijos, que empezó a haber prácticas de canibalismo, que empezaron a comerse cualquier cosa, porque la situación ya estaba muy grave, hermanos, pero todo por la desobediencia de los reyes. Amén, hermanos. Entonces estos pasajes son muy tristes, ¿verdad? Obviamente, pues la destrucción de Samaria, la destrucción de Babilonia, son pasajes tristes donde una vez más el pueblo de Dios sufre aflicciones a causa de la rebeldía, a causa de pues ser un pueblo contumaz, como les decía Moisés. Son un pueblo de dura cerviz, que no entienden, hermanos, ¿sí? Y que no entendemos, hermanos, también nosotros, no nos lavemos las manos. Y esto fue pues ya lo último en lo que termina el libro de los Reyes, y termina de una manera muy triste.
Vamos a ver algunos aspectos importantes o datos relevantes, ¿sí? El libro en total, hermanos, no nos confundamos, el libro en total, es decir, primer libro y segundo libro de Reyes, abarca 409 años de historia, desde la muerte de David en el 971, que está ahí el pasaje en el primero de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 10, hasta la liberación del rey Joaquín en el 562 a.C., ahí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículo 37, que les explico un poquito. ¿Quién era el rey Joaquín? Pues el rey Joaquín era el rey que estaba gobernando sobre el reino del sur, sobre Judá, cuando Babilonia llegó a conquistarlos. Entonces a él no lo mataron como era la costumbre, sino que Nabucodonosor lo tomó, se lo llevó a Babilonia también, junto con toda la corte real. Y allá estando en Babilonia, hermanos, estuvo preso, fue hecho prisionero, era un esclavo también, no se le dio un trato preferencial, estuvo en la cárcel, estuvo en prisión, pero pues ya varios años después de haber llegado lo liberaron, ¿sí? Lo liberaron, el rey Nabucodonosor pues ya lo dejó salir, pues sabiendo que ya no era una amenaza, así ya tenían el control total sobre el territorio de Judá, pues lo dejó ir. Aquí este dato bien importante, hermanos. Israel tuvo 19 reyes, todos malvados, ¿sí? O sea, ninguno hizo lo recto delante de Dios, todos siguieron el camino de pecado, de la ambición de poder, de la ambición de dinero, de fama, de riqueza, de mujeres, etcétera, ¿sí? Ninguno tuvo el temor de Dios para guiar al pueblo a seguir a Dios. Entonces, pues fueron 19 reyes, todos malvados, y pues ahí está la consecuencia, ¿sí? Fue el primer reino que cayó en exilio, en cautiverio, antes que el reino del sur. ¿Por qué? Porque bueno, en el reino del sur hubo 20 reyes en total, pero solo 8 fueron buenos, hermanos. Solo 8 fueron rectos, ¿sí? Aquí, hermanos, hay que hacer la aclaración, no nos vayamos a confundir. Son 19 reyes y 20 reyes a partir de que se divide el reino, ¿sí? Es decir, desde Jeroboam y acá desde Roboam, es que se toma esta cuenta. ¿Sí? No están aquí contados Saúl, David ni Salomón, sino que son nada más los 19 reyes a partir de Jeroboam y los 20 reyes a partir de Roboam, el hijo de Salomón. Ahorita, cuando estudiamos el libro de las Crónicas, vamos a hablar acerca de estos 8 que fueron buenos, que hicieron lo recto delante del Señor. Y según la tradición rabínica, hermanos, este libro fue escrito por el profeta Jeremías estando en cautiverio. El profeta Jeremías, hermanos, además de su libro, ¿verdad? Del libro del profeta, de Lamentaciones, según la tradición judía, hermanos, que yo creo que pues es bastante acertada, porque recordemos que son ellos quienes desde el principio han guardado celosamente la palabra, el transmitirla de generación a generación. El profeta Jeremías fue quien escribió este libro de los reyes. Lo hizo durante el exilio. ¿Para qué? Para recordarle al pueblo, estando exiliado, que si estaban ahí, hermanos, era por su desobediencia, era porque no le fueron fieles a Dios, era porque no siguieron la palabra de Dios a pesar de que había profetas, a pesar de que el mismo Isaías, ¿sí? Elías, Jonás, Eliseo, Amós, etcétera. Podemos nombrar a muchísimos profetas, hermanos, que estuvieron en todo este periodo, en todos estos 409 años. Podríamos hablar de todos los profetas, tal vez a excepción de Zacarías y Malaquías, pero todos los demás estarían aquí, hermanos, ¿sí? Entonces, Jeremías también fue parte del exilio. Él vivió antes del exilio en Jerusalén. Su ministerio era más en el reino del sur, en la tribu de Judá. Y después, durante el exilio, él todavía lo siguió viviendo. Por eso es que escribió el libro de Lamentaciones, porque él lamentaba precisamente, estaba triste, hermanos, de ver a Jerusalén, de ver a su ciudad Jerusalén destruida por el pecado, por la desobediencia, ¿sí, hermanos? De otros. Entonces, esto es bien importante, hermanos, también que entendamos la riqueza espiritual que tiene este libro, ¿sí? Que veamos, hermanos, las consecuencias que traen nuestros actos, las consecuencias que nosotros mismos provocamos en nuestra vida. Luego, lo digo también por experiencias personales, hermanos, por lo que estamos viviendo. Uno se siente derrotado, se siente triste, sin fuerzas, se siente uno acabado, hermano, se siente uno en el hoyo, ¿no? En el peor de los escenarios.
y decimos, ay Señor, ¿por qué no me respondes? Ay Señor, es que ¿por qué estoy aquí? Entonces, este libro, hermanos, además de ser una historia, pues nos habla de eso, ¿sí? Y esa fue la intención del profeta Jeremías al hacerlo. De decir, es que no estás aquí porque Dios te haya traído aquí, es que estás en esta situación porque tus decisiones te han traído aquí. Porque no has sido fiel a Dios, porque no has confiado en Dios, porque no has tenido fe. Y es por eso que estás aquí. Ese es el mensaje de este libro de los Reyes. Amén, hermanos. Prosigamos pues con el libro de las Crónicas. El primero de ellos, de igual manera, hermanos, recuerden, es un solo libro dividido en dos partes. El primero de ellos, pues, nos habla acerca, estos libros, hermanos, pareciera que son la repetición de Samuel y de Reyes. Pareciera ser así, pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. El primer libro de Crónicas nos habla acerca de los libros de Samuel y Reyes, de los dos juntos en uno solo, ¿sí? Fue escrito, estos libros, o el libro de Crónicas fue escrito luego del exilio, cuando ya se estaba reconstruyendo Jerusalén, cuando se estaba restaurando el reino, cuando se estaba restaurando el culto, cuando se estaba reinstalando nuevamente el altar, el lugar santo, el lugar santísimo. Ahí fue escrito una vez que ya habían regresado del exilio, que ya habían regresado de Babilonia. Y su propósito, hermanos, esto es muy importante, es hacer una reflexión sobre el pasado y una exhortación, hermanos, bien importante sobre la fidelidad a Dios, su ley y su palabra. ¿Cuál es la diferencia entre Crónicas y Reyes? Bueno, Reyes, recordemos, escrito por Jeremías durante el exilio. Mientras el pueblo estaba ahí exiliado, trabajando como esclavos para Babilonia, Jeremías escribe este libro. Hermanos, el libro de Crónicas, tanto la primera como la segunda parte, fueron escritos después del exilio. Es decir, ya tuviste tu lección, recuerda todo lo que te llevó a estar ahí, a recibir esa lección, a recibir ese castigo, a vivir esa calamidad que estuviste viviendo. ¿Sí? Ese es el enfoque que tienen, o la diferencia de enfoques que hay entre Reyes y Crónicas. Históricamente podemos hablar que es lo mismo, sí, pero en cuanto a enfoque espiritual, hermanos, es diferente. ¿Sí? No sé si me expliquen, no sé si me estén entendiendo, pero Reyes habla acerca de que estás viviendo la prueba ahorita, si estás pasando en medio del desierto, pues ten ánimo, porque el Señor está contigo y ahí está la prueba. Y Crónicas es, ya pasaste, entonces no vuelvas a caer en lo que te llevó a ese desierto, a ese hoyo por el que pasaste o en el que estuviste encerrado. Amén, hermanos. Si ustedes leen las historias, pues leemos lo mismo, pero veámoslo con el enfoque espiritual con el que fueron escritos, la diferencia espiritual con la que fue escrito uno, con la que fue escrito el otro. Este libro, pues la verdad está sencillo. La primera parte es una genealogía desde Adán hasta David, ¿sí? Así, hermanos, esa es la primera parte. Son 9 capítulos completos, hermanos, de todas las generaciones, desde la creación del mundo, de Adán hasta David. Eso es, los primeros 9 capítulos, ¿sí? Les repito, cuando estaba escribiendo yo el libro, el primero de Samuel, pues yo iba primeramente leyendo y luego ya escribía, pero pues no me quedé con Samuel, sino que seguí leyendo, ¿verdad? Segundo de Samuel, Reyes, Crónicas. Y los primeros capítulos de Crónicas yo decía, bueno, pues ¿cuándo se acaban estas genealogías? Pues son 9 capítulos, hermanos, en los que se nos habla de toda la genealogía del origen de David. Y luego, los restantes capítulos, hermanos, del 10 al 29, nos hablan acerca ya de lo que es el reinado de David, es decir, lo que vendría a ser el segundo libro de Samuel y parte todavía del primer libro de Reyes, ¿sí? Los primeros capítulos del libro de Reyes. Ahí es donde nos habla acerca de todo lo que David hizo. Entonces, por eso les digo, si ustedes ven la historia es la misma, pero el enfoque de la enseñanza es donde hay una diferencia. Amén. Luego, bueno, viene ya el segundo libro de Crónicas, donde ya se nos habla acerca, hermanos, de lo que es, en un solo libro, nos relata todas las historias
del primer libro y el segundo libro de los Reyes. Amén. Pero fíjense, la diferencia de Crónicas con Reyes es que Crónicas se enfoca más en el reino de Judá y está escrito desde un punto de vista sacerdotal. Ahorita vamos a ver por qué. El nombre original de Crónicas es Divrei Hayamim, ¿sí? O lo que quiere decir los eventos de los días. Divrei Hayamim. Disculpen mi hebreo, hermanos, no soy experto, pero más o menos lo pronuncio como yo sé que se pronuncian. Aquí se me pasó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablamos que este está escrito desde un punto de vista sacerdotal? Bueno, porque ya vimos que Reyes lo escribió Jeremías, igual, según la tradición judía, según la tradición de los rabinos, y anótelo también esto en su libreta, hermanos, el libro de los Reyes fue escrito por el profeta Jeremías. El libro de las Crónicas, según la tradición rabínica, fue escrito por el sacerdote Esdras, ¿sí? Esdras, el mismo que escribió el libro de Esdras, hermanos, el mismo que se cree que completó los últimos capítulos de Deuteronomio, donde ya había fallecido Moisés. Se cree que Esdras fue quien compiló esos últimos capítulos, quien escribió esos últimos capítulos, basado pues en manuscritos de Josué y de otros personajes. Pues ese mismo Esdras, hermanos, fue quien escribió el libro de las Crónicas. Y Esdras era de la tribu de Leví, era de la familia de Aarón, es decir, era de la clase sacerdotal. Y es por eso que este libro está escrito desde un punto de vista sacerdotal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hermanos, se basa más en acerca del cumplimiento de las leyes, de la labor de los sacerdotes dentro del reinado de los diferentes personajes, tanto en Israel como en Judá, pero sobre todo en Judá, ¿sí? Porque Esdras, bueno, era levita, ¿sí? Pero ejercía su ministerio en Judá, en el templo. Al ser sacerdote, hermanos, su familia pues vivía en Jerusalén, sus descendientes y sus ascendientes, sus antecesores, pues vivieron en Jerusalén. Es por eso que él se enfoca más o abarca más la historia de Judá, de los reyes de Judá. Porque si leemos, hermanos, un poquito, por ejemplo, en Reyes nos dice, por decir algo, que en el año 15 de Ocosías empezó a reinar Josafat en Judá. Y aquí no. En este libro, si ustedes leen el de Crónicas, nos va hablando de la sucesión de reyes, pero nada más de Judá, ¿sí? Se nos dice, por ejemplo, que murió Asa y siguió Josafat, y luego de Josafat siguió su hijo, pero nada más se enfoca en Judá. Hay pequeñas interacciones con el reino del norte, sí las hay, pero no se nos habla de la historia, de quién siguió de quién, sino esto nada más en la tribu del sur. Amén, hermanos. Entonces esa también es otra diferencia. En Reyes se habla de la sucesión, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Y en Crónicas se habla de la sucesión nada más en el reino del sur y las interacciones, ya fueran peleas o alianzas, que había entre ambos. Pero todo enfocado desde el punto de vista de Judá, del reino de Judá, del reino del sur, ¿sí? Y el ámbito sacerdotal, cómo se desenvolvía dentro del reinado de cada rey. Amén, hermanos. Esto es bien, bien hermoso. Y bueno, el contenido del libro se divide en 4 partes principales. Primeramente, el reinado de Salomón, ¿sí? Aquí yo creo que todos recordamos, incluso lo tenemos aquí en la iglesia pegado, ¿verdad? Aquí atrás del grupo de alabanza, pues este versículo del segundo de Crónicas 7:16 o segundo de Crónicas 7:14, son libros o pasajes, versículos muy comunes que la mayoría de nosotros conocemos, porque es donde se santificó, donde se dedicó el templo a Jehová, pero también Jehová dijo que escogía esa casa, que escogía ese país, ¿sí? Reafirmaba su compromiso con el pueblo de Dios. Y eso fue pues durante el reinado de Salomón, que son los primeros 9 capítulos. Después, pues, regresamos a lo mismo, Salomón parte su corazón, divide el reino. Aunque él ya no vivió en un reino dividido, sí, porque él murió ya entrado en años, pero dejó eso, esa fue la herencia que le dejó, hermanos, amén. Entonces, ¿qué herencia le estamos dejando nosotros a nuestros hijos, hermanos? Una casa dividida, tal vez emocionalmente no, pero espiritualmente, hermanos, ¿cómo está nuestra casa? Nosotros nos vamos, hermanos, pero nuestros hijos, nuestros seres queridos,
¿Qué les estamos dejando, hermanos? ¿Qué herencia espiritual les estamos dejando? Salomón dejó una división terrible, hermanos, que causó estragos muchos años, cientos de años después de que él haya muerto, ¿sí? Causó la ruptura de la unidad nacional, la división del reino. Y bueno, lo que les hablaba, los reyes de la dinastía davídica, del capítulo 11 al 36, versículo 11 al 36, nos habla de eso, de la sucesión de los hijos de David. Se enfoca más en eso, ¿sí? Y bueno, el decreto de Ciro, ¿qué es el decreto de Ciro? Bueno, Ciro era el rey babilónico, bueno, era un rey persa. Vamos aquí a hacer un poquito de historia, ¿sí? A Jerusalén lo conquistó Babilonia, lo conquistó Nabucodonosor, lo tomó y lo lleva al exilio. Amén. Hasta ahí está claro. Sí, está Jerusalén, viene un imperio grande, poderoso, histórico como el de Babilonia, malvado, pecador, toma al pueblo y lo lleva. ¿Sí? Recordemos el sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿sí? De que él veía una estatua hecha de muchos materiales, de diferentes materiales. Y que Daniel le dice, bueno, es que este material, el oro, la plata, el bronce, significan otros reinos que van a venir. Después el reino babilónico, hermanos, es conquistado por un imperio más grande que era el imperio persa, ¿sí? De donde era rey el rey Ciro. El rey Ciro era persa. Entonces, el reino de Israel fue tomado por Babilonia y llevado exiliado. Y luego viene un imperio más grande, más poderoso que el de Babilonia, el imperio persa, toma Babilonia con Israel dentro de sí, ¿sí? Bueno, con el reino de Judá dentro de sí, pero nada más con el reino de Judá, porque recordemos que Israel estaba en Asiria, que estaba a un ladito de Babilonia. Entonces Persia, hermanos, tomó Asiria, tomó Babilonia, y entonces seguían siendo esclavos, pero ahora los que los habían tomado también eran esclavos, o sea que podríamos decir que eran esclavos de los esclavos. Permítanme tantito, hermanos, aquí se me aflojó el micrófono, déjenme lo conecto otra vez. Amén, prosigamos, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues que Persia realmente nunca conquistó Israel directamente, sino que pues Israel ya había sido conquistado por Babilonia, pues Persia tomó lo que le pertenecía a Babilonia, entre ellos Israel. ¿Sí? Sabemos que esto fue causado por la soberbia de Nabucodonosor, de su hijo Belsasar, por haber tomado los instrumentos del templo para hacer una fiesta, la escritura de la mano en la pared, cómo esa noche llega Persia, los derrota, y pues después de muchos años, después de 40 años de exilio, el rey Ciro, después de ver las maravillas que había hecho Dios con Daniel, por ejemplo, ¿sí? Daniel, que era un personaje ilustre, el profeta Daniel era un personaje sobresaliente, pues también lo era Esdras, hermanos. También Esdras pertenecía a la corte real. Entonces Esdras, Daniel, Jeremías se conocían, hermanos, convivieron. Nehemías estuvieron ahí en el exilio. Pues el rey Ciro hizo un decreto mediante el cual ordenaba que dejaran ir a los judíos, regresar a su tierra, a empezar a reconstruir su pueblo, su nación. ¿Por qué? Porque el rey Ciro, hermanos, por el testimonio de Daniel, por el testimonio de Esdras, por la fe de Nehemías, ¿sí? Convirtió su corazón al Señor. Entonces, él quiso ser partícipe, agradecer al Señor, permitiendo que su pueblo regresara y reconstruyera el templo. Eso es el decreto del rey Ciro, ¿sí? Que es el último capítulo, o los últimos versículos, los últimos 6 versículos del libro de Crónicas. Amén, hermanos. Y antes de pasar al libro de Esdras, quiero que hablemos un poquito acerca de los 8 reyes, de los 8 reyes que fueron buenos, que hicieron lo recto delante de Dios. Si tienen ahí donde anotar, anótenlo, hermanos, para que no perdamos estos apuntes, ¿sí? Ya sea en su libreta, ya sea en su Biblia, busquen los pasajes que les voy a estar dando y subrayen ahí cuáles fueron los 8 reyes, ¿sí? Los 8 reyes que fueron buenos delante de Dios. El primero de ellos fue Asa, ¿sí? Todos estos, hermanos, recuerden que son o que fueron reyes de Judá, del reino del sur, descendientes de David. Amén. El primero de ellos fue Asa,
que su historia está en el segundo libro de Crónicas, del capítulo 14 al capítulo 16. Amén. Asa, así como se escucha, una A, una S y una A, Asa, segundo de Crónicas del 14 al 16. Y luego vino su hijo, Josafat, que continúa la historia en el segundo libro de Crónicas del 17 al 20. ¿Sí? Josafat, hay una historia maravillosa con Josafat, incluso hay canciones acerca de eso, hermanos, alabanzas, cánticos, donde sabemos que muchos reyes de la tierra, de su alrededor, se juntaron para venir en contra de él, para venir a derrotarlo, que Josafat dijo, yo no tengo ejército, ¿qué voy a hacer? El Señor le habló mediante los profetas, le dijo, ríndete a mí, confía en mí, ustedes salgan al campo de batalla y ustedes no van a pelear. Entonces, hay un pasaje muy hermoso donde Josafat se pone a orar, se pone a ayunar, pone al pueblo a ayunar. Dice que todos, desde el más chico hasta el más grande, estaban ayunando, estaban orando, estaban pidiéndole al Señor que los rescatara. Y así fue. Pues Josafat hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Después viene Joás. Joás tiene una historia muy particular que ya luego hablaremos un poquito más a detalle si el Señor lo permite, pero Joás, por ejemplo, cuando empezó a reinar tenía solamente 7 añitos, hermanos. Es un niño, un bebé que tuvieron que esconder, que la esposa del sacerdote tuvo que esconder en el templo, en la casa del sacerdote, para que su abuela loca, Atalía, no lo matara y siguiera la dinastía davídica. Entonces su abuela mandó matar a todos sus hermanos. En cuanto se murió su hijo, el hijo de Atalía, se murió, pues manda a matar a todos sus hermanos para quedarse ya con el reino. Pero este pequeño Joás es rescatado, es guardado, es educado en la palabra del Señor, en la enseñanza de la palabra del Señor. Y ya cuando tenía 7 añitos, el sacerdote Joiada, junto con los jefes del ejército, junto con los levitas, junto con los líderes del pueblo, lo constituyen rey de Israel a sus 7 añitos. Pero a pesar de que él empezó muy pequeño, siguió los pasos de su padre David, dice la palabra del Señor. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Su historia está en el segundo libro de Crónicas del capítulo 23 y capítulo 24. Luego viene su hijo Amasías, ¿sí? Su hijo Amasías, que su historia está nada más en el capítulo 25 del segundo libro de Crónicas, que yo le puse aquí un asterisco, hermanos, en mis notas, porque si bien hizo lo bueno delante del Señor, ¿sí? No permitió que hubiera idolatría, no permitió que se adoraran otros dioses, sino que instituyó el culto hacia el Señor. Al final de su vida tomó decisiones, como su antepasado Salomón, en donde ya no confió en el Señor, empezó a confiar más en Él, ¿sí? Por ejemplo, venía un ejército en contra suya, y en lugar de pedir la guianza del Señor, iba a pelear contra Israel, contra el reino del norte, y en lugar de pedir la guianza del Señor, antes de orar, antes de pedirle al Señor sabiduría acerca de lo que tenía que hacer, fue y se alió con los sirios, con el reino de Aram. En la palabra está escrito como el reino de Aram, son los sirios. Fue e hizo una alianza con ellos para atacar a Israel. Entonces el Señor lo castigó por eso, porque no confió en el Señor, confió en el hombre antes que en el Señor. Después, cuando él tuvo una enfermedad, hermanos, tampoco oró al Señor, tampoco buscó al Señor, fue directamente a buscar a los médicos, y el Señor también lo castigó por eso. Y ojo con esto, hermanos, no quiero crear polémica aquí de que cuando estamos enfermos no vayamos al médico. No, hermanos, para nada. Sabemos que el Señor usa a los médicos, que el Señor usa la medicina para sanarnos, ¿sí? Pero en este caso, este rey, hermanos, en la intención de su corazón, estaba ya menospreciando, estaba olvidando a Jehová su Dios, y fue a buscar la ayuda del hombre antes que buscar la ayuda de Jehová, ¿sí? Entonces sí hizo lo bueno, pero al final tomó un par de decisiones que no le favorecieron tanto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Después viene Usías, que era hijo de Amasías. Él tenía 16 años, hermanos, cuando empezó a reinar. En el capítulo 26 de este segundo libro de Crónicas está su historia. Después viene Jotam, que era hijo de Usías, en el capítulo 27 de aquí del segundo libro de Crónicas. Después viene Ezequías, que era nieto de Jotam, es decir, se brincó una generación. El hijo de Jotam no siguió las palabras, no siguió el camino del Señor, pero su nieto Ezequías sí lo hizo. Y luego viene por último Josías, ¿sí?
Josías fue el último de los 8 reyes que hicieron lo bueno delante del Señor. Entonces la lista empieza con Asa, Josafat, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Ezequías y Josías. Amén, hermanos, ya los anotó todos, se los repito una vez más. Asa, Josafat, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Ezequías y Josías. Amén, hermanos. Estos fueron los 8 reyes de 20. Estos fueron los únicos 8 que hicieron lo recto delante de los ojos del Señor. Amén, hermanos. Continuemos pues. Bueno, el libro de Esdras es la continuación del libro de Crónicas, históricamente hablando, ¿sí? Obviamente el libro de Esdras fue escrito por el mismo Esdras y nos relata acerca de lo sucedido durante el regreso del exilio, cómo empezaron a reconstruir la ciudad, cómo empezaron nuevamente a retomar la siembra en los campos, a reactivar la tierra, hermanos, que aunque no estuvo totalmente olvidada, pero no tampoco se trabajó al 100%, cómo construían sus casas, construían el templo, construían la muralla y estaban ahí restaurando la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Todo esto, como ya lo vimos, por decreto del rey Sirio, quien ordenó a los israelitas regresar a Jehová a edificarle regresar a Jerusalén a edificarle casa a Jehová, en forma de agradecimiento, de gratitud, porque recordemos nuevamente, Ciro convirtió su corazón al Señor. Amén. Entonces, aquí está un poquito del templo de Salomón, una pintura, obviamente no hay fotografías, pero miren, se los explico rápidamente. Esto es lo que vendría siendo, bueno, esta es la escalinata, ¿sí? el altar, la entrada. Esto es lo que vendría siendo, ¿sí? la entrada al templo. Aquí ya estábamos dentro del templo. Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. Entonces recordemos que al lugar santísimo solamente podría entrar el sumo sacerdote, al lugar santo solamente el sacerdote, y aquí en el atrio, hermanos, pues sí podía entrar la gente en general, pero ya al lugar santo y al santísimo ya no se podía. Esta es una imagen que vemos aquí del templo de Salomón, pues es un dibujo obviamente de cómo habrá sido el templo de Salomón y de cómo pues sería ya el tercer templo, hermanos, que está próximo a construirse, cuando nosotros ya no estemos aquí. Amén, hermanos. Entonces aquí está el este es el segundo templo. El primer templo, el templo de Salomón. El segundo fue el que reconstruyó Esdras. Bien. Bueno, hablemos acerca del contenido del libro de Esdras. Son 2 partes, es un libro pequeño, es un libro de 10 capítulos. La primera parte es acerca de la repatriación de los exiliados y la reconstrucción del templo, es decir, cómo va regresando la gente. También se hace una genealogía de quiénes fueron los que regresaron y cómo empezaron a reconstruir el templo, ¿sí? Las murallas, las casas. Y bueno, ya después es un informe de Esdras hacia el rey. Les recuerdo, Esdras era parte de la corte del rey, era el copero del rey, o sea, tenía un cargo importante, hermanos. ¿Por qué? Porque el copero del rey debía tener toda la confianza de él mismo. ¿Por qué? Porque el copero fácilmente podía envenenarlo, podía servirle una bebida con la cual pudieran matar al rey. Entonces el copero era de la absoluta confianza del monarca. Esdras tenía toda la confianza del rey Ciro y pues le iba informando por medio de cartas qué era lo que se iba haciendo, de qué manera se iba reconstruyendo, cuáles eran los avances que llevaban. Amén. Y luego viene el libro de Nehemías, que es la continuación del libro de Esdras. Recordemos, es un solo libro, también dividido en 2. Y aquí podemos ver ya cómo Artajerjes de Persia, ¿sí? Recordemos que ya eran gobernados por el imperio persa, supervisó la reconstrucción de los muros y del templo. Él personalmente fue a Jerusalén a revisar que se estuvieran cumpliendo las órdenes de su abuelo. El rey Ciro era abuelo de Artajerjes, ahorita vamos a ver quién era su papá. Sí, entonces él personalmente fue a a supervisar que se estuviera llevando a cabo toda esta gran obra que tenían que estar haciendo el pueblo de Dios, y además también nos habla acerca de la lectura pública de la ley hecha por Esdras, ¿sí? Aquí vemos, hermanos, la diferencia
entre la importancia de que la cabeza de una familia, hermanos, tenga al Señor en su corazón, que tenga fe, que entregue su vida a Dios, que tenga temor de Dios, ¿sí? O sea, un rey persa, hermanos, que era un pueblo pagano, un pueblo con muchos dioses, un pueblo idólatra, que tenían dioses para muchas cosas, prácticamente para todo, dejó todo eso, hermanos, por seguir a Jehová, por el testimonio, ya lo decíamos, de Daniel, de Esdras, de Nehemías, de tantas personas que estuvieron a su alrededor, hermanos. Entonces, pero no fue solamente él, sino que fue el rey Ciro, y luego fue el rey Jerjes, y luego Artajerjes, ¿sí? O sea, sus generaciones, hermanos, continuaron teniendo temor de Dios, continuaron teniendo fe en Dios. Y esa es la importancia, hermanos, que tiene este libro. Esa es la importancia que tiene esta enseñanza, hermanos, del libro de Esdras, donde el abuelo es el que da el edicto, si es quien los manda de regreso, pero el nieto es el que al final termina, hermanos, de estar revisando la obra, termina de estar supervisando la obra, porque quería cumplir el mandato de su abuelo, pero al mismo tiempo también agradar al Señor. Y esa es la importancia que tiene, hermanos, que especialmente nosotros como varones, hermanos, inculquemos a nuestros hijos el temor a Dios, el creer en Dios, el tener fe en el Señor, independientemente de lo que tengamos a nuestro alrededor, de lo que tengamos poco o mucho, que nuestro corazón esté en el Señor. Entonces aquí tenemos ya después una lista de reyes persas, hermanos, que tenían temor del Señor, gracias al testimonio de unos pocos que estaban a su alrededor, de que se dejaban usar por el Señor. Esa es otra enseñanza que también tienen estos libros, hermanos, de que con nuestro testimonio y obviamente también con nuestras palabras, con la palabra del Señor, impactemos la vida de los que están a nuestro alrededor para que suceda algo así. Que las generaciones de una persona a la que nosotros impactemos sigan la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bueno, este se divide en dos partes, una intermedia. La primera parte es acerca de la reconstrucción del muro de Jerusalén, la lectura pública de la ley y la renovación del pacto. Recordemos que este es un pasaje muy hermoso donde se leía la palabra, donde la gente, hermanos, le pedía a Esdras, le pedían que se leyera la palabra, que se les enseñara, porque después de 40 años de haber estado exiliados, hermanos, de no haber leído la palabra, de no tener ningún contacto con el Señor, con su Dios, anhelaban nuevamente, hermanos. Entonces se juntaban en la calle, se juntaban en las plazas, y ahí Esdras se ponía a leer la palabra, y dice la escritura, dice el libro de Esdras, que los sacerdotes, los escribas, los levitas estaban ahí explicándole la palabra al pueblo. Estaban ahí, hermanos, dándoles a entender qué era lo que Esdras estaba leyendo, que no era solo historia, que no eran solo leyes, hermanos, sino que era realmente una enseñanza de Dios para con ellos, una enseñanza de amor, de cómo el Señor los había llevado hasta ahí. Este es un pasaje muy, muy hermoso, hermanos, de la lectura pública de la ley y, bueno, renovación del pacto. ¿Por qué? Porque el pueblo, después de haber estado en cautiverio, después de haber pasado 40 años sufriendo, hermanos, nuevamente tenía otra oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor. ¿Y cuántas hemos tenido nosotros, hermanos, de ponernos a cuentas con el Señor? Bueno, la segunda parte del libro es acerca de los habitantes de Jerusalén, o sea, cómo empieza nuevamente Jerusalén a tener vida, cómo se empiezan a reconstruir las casas, la tierra, las cosechas, el ganado y la dedicación del muro. Una vez terminado, pues se dedica al Señor nuevamente toda la ciudad para que la vuelva a tomar como su capital, su santo monte, el monte de Sión, donde fue edificada Jerusalén, y ahí termina el libro de Nehemías. Hablemos ahora acerca del libro de Esther. Esther, hermanos, el último de los libros históricos, es una narración que nos cuenta cómo el pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios, ¿sí?, fue salvado de la catástrofe durante el siglo V a.C., bajo el reinado de Asuero, o Jerjes I. ¿Sí? Aquí una nota importante, hermanos. Cabe señalar que no todo Israel estaba en Babilonia o en Persia, ¿sí?,
porque ya habían regresado del exilio hace más de 50 años. La mayoría ya habían regresado, pero un remanente se quedó bajo el imperio persa, ya no siendo esclavos, ya no vivían como esclavos. ¿Por qué? Porque el papá de este rey, el rey Ciro, ¿sí? Este rey Jerjes primero, o el rey Asuero, era el papá de Artajerjes, ya los había liberado. El pueblo de Dios que vivía aquí, hermanos, ya no era esclavo, que vivía ya bajo el imperio persa, ya no eran sus esclavos, hermanos. Vivían ahí pues porque ahí tenían comercios, tenían negocios, tenían ya familia, tal vez hijos, entonces decidieron quedarse ahí y sabemos que iban a ser exterminados por medio de un personaje llamado Amán, que los quería destruir, ¿sí? Que odiaba al pueblo de Dios y quería destruir al pueblo de Dios. Entonces, no es que se fuera a exterminar toda la nación de Israel, toda la tribu de Judá, sino que los que se quedaron a vivir ahí alrededor del imperio persa, recordemos que el imperio persa, ahorita lo vamos a ver, hermanos, era grandísimo, era un imperio tremendo. Entonces los que estaban bajo el reinado en Babilonia, en Asiria y en otras ciudades que se fueron dispersando, sobre todo los del reino del norte, los del reino de Israel, todos, hermanos, los que estuvieran bajo el mandato del imperio persa, iban a ser muertos, iban a ser exterminados, pero ya no vivían ahí como esclavos. Amén, hermanos. Es importante que entendamos esa diferencia de que ya no eran esclavos, de que ya vivían ahí por decisión propia, gente que pues tal vez no se quiso regresar a Jerusalén, a Samaria, o no pudieron, o se sintieron ya a gusto, ya estaban acomodados en las diferentes partes del imperio persa, y pues ahí vivían, ahí decidieron seguir su vida. Este libro también, hermanos, ya lo estudiamos aquí en la iglesia, tiene un mensaje muy hermoso. Simplemente la reina Esther es un tipo también, ¿sí? Una figura de nuestro Señor Jesucristo, de cómo ella está dispuesta a entregar su vida, a arriesgar su vida para salvar a su pueblo, para salvar a su nación, de cómo ella toma el mando junto con Mardoqueo, toma ese liderazgo para decir, pongámonos a orar, pongámonos a ayunar, vayamos a ayunar y que el Señor nos salve, ¿sí? Entonces ella va e intercede delante del rey para salvar a su nación. Es una figura también de nuestro Señor Jesucristo. Y pues lo que ya hemos hablado aquí, hermanos, también esto tómelo nota, esto sí viene en el material. Aquí no lo puse, pero esto sí viene en el material. Si no lo tiene, entonces anote esto. El libro de Esther es el único libro de la Biblia donde no se hace mención de Dios de ninguna manera, ¿sí? Explícitamente, es decir, no aparece la palabra Señor, Jehová, el Espíritu de Dios, el ángel de Jehová, etcétera, no aparece. Pero el mensaje, hermanos, es clarísimo: la redención, la salvación del pueblo de Israel por medio de que Esther vaya a arriesgar su vida. Amén. Entonces, este se divide en 4 partes. La primera es la proclamación de Esther como reina. Después, Amán, el malvado plan de Amán para destruir a los judíos, donde manipula al rey Asuero, al rey Jerjes, para que firme ese edicto, para que lo selle, ¿sí? Con su anillo, y que ya estando sellado no se pueda destruir, no se pueda eliminar, no se pueda revocar el mandato, el edicto. Después viene la salvación del pueblo judío, ¿sí, hermanos? Donde por medio de Mardoqueo, por medio de Esther, guiados por el Espíritu de Dios, se ponen a orar, hermanos. Eso es bien importante que lo entendamos, porque se ponen a orar, se ponen a ayunar durante 3 días antes de que Esther se presente delante de Asuero, lo invite a cenar y le diga que vaya a Amán, y Amán pues entonces ya saben, llega muy acá de que, sí, yo soy Amán y yo soy el más importante del reino. Ya había mandado construir una horca, perdón, hermanos, una horca gigante para ir ahorcando, para ir matando ahí a los judíos. Aquí es donde la reina Esther le dice: mire, rey Asuero, lo que está pasando es esto, quieren exterminar a mi pueblo, yo soy del pueblo de Israel, yo soy de la nación judía, y hay un malvado que nos quiere exterminar. Entonces el rey se enoja y dice: pero ¿quién quiere matar a mi reina? Y dice: pues este malvado de Amán es el que nos quiere exterminar. Entonces el rey, como ya no podía revocar, hermanos, el mandato anterior, el edicto anterior, hace otro donde permite que el pueblo de Israel, donde quiera que estén, a todo lo largo y ancho del imperio persa, se defiendan y peleen por su vida, que no se dejen matar.
y ahí es donde el pueblo es salvado. Amán es muerto en la propia horca que él ya había mandado construir para matar a Mardoqueo, para matar al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es liberado. Y ahí es donde se instituye la fiesta del Purim, de la cual también el Señor permite, pues podríamos hablar más adelante. Amén, hermanos. Ya es prácticamente el último capítulo del libro de Esther. Y bueno, aquí está un poquito para que nos demos una idea de lo que fue el imperio persa. Bueno, el babilónico primero. El babilónico es este reino como rosita. Aquí lo estoy siguiendo con el puntero del mouse. Este era el imperio babilónico, ¿sí? Aquí estaba Babilonia. Acá está Jerusalén, miren. Aquí está Samaria, Damasco, que era Siria o Aram. Este era el imperio babilónico, ¿sí? Y el imperio persa, hermanos, muchísimo más grande es este imperio azulito. Fíjense, desde acá, este imperio, hermanos, llegaba hasta la India, o sea, ni siquiera cabe todo aquí en el mapa. Todavía para acá abajo está la India, acá, el triángulo que forma la India, pero miren todo el territorio que abarcaba el imperio babilónico. Miren, hasta Grecia, hermanos, hasta Macedonia llegaba, desde Macedonia hasta la India, y todavía parte de aquí, de Egipto, de Libia, de Etiopía, esta parte de aquí de la península arábiga. Obviamente, pues lo que ya había conquistado Babilonia lo tomaron ellos, y era un imperio grandísimo que luego fue tomado por el imperio griego de Alejandro Magno, pues que también volvió a tomar Jerusalén, ¿sí? Entonces todo esto era el imperio persa, hermanos, era un imperio grandísimo, y en todo esto, hermanos, en toda esta extensión de tierra, había muchos judíos, había muchas personas del pueblo de Israel, tanto de la tribu del norte como de la tribu del sur, en toda esta parte, en toda esta área. Entonces, no es que estuvieran todos concentrados ya aquí, en Babilonia, ¿sí? O en Nínive. Nínive era la capital de Asiria, que fue el imperio que tomó a Samaria, al reino del norte, es decir, de Samaria se fueron para acá, para Nínive, y de Jerusalén se fueron para acá, para Babilonia. Entonces no era nada más que el pueblo estuviera aquí, ya se habían esparcido, hermanos, por todos lados, en Egipto, había algunos acá, en Turquía, en Macedonia, esta parte ya más de Europa, hermanos, ¿sí? Todo esto era el imperio persa, un imperio grandísimo. Y ahí a lo largo y ancho de todo ese imperio estaban distribuidos, estaban esparcidos, y es la diáspora, una de las diásporas judías, estaban por todos lados. Entonces el edicto del rey Asuero, hermanos, abarcaba toda esta zona, abarcaba todo este territorio que ya vimos que gobernaban los persas. Todo esto que está con azul, todo esto era gobernado por el imperio persa. Amén, hermanos. Entonces, la salvación vino por medio de la intervención de Esther, que arriesgó su propia vida para salvar a su pueblo. Amén, hermanos. Este es el último libro y vamos con la conclusión. La conclusión la puse de manera sencilla, hermanos, en este pequeño esquema, en este pequeño diagrama, para entender ya de forma global de qué tratan los 12 libros, hermanos, ¿sí? De esto tratan los 12 libros históricos, de obediencia y de desobediencia. Amén, hermanos. Aquellos que son obedientes, que siguen la palabra del Señor, que son fieles a su ley, a su palabra, a su presencia, viven pruebas, sí, todos las vivieron, todos las vivimos, hermanos, pero estas pruebas nos traen crecimiento, nos traen madurez, nos fortalecen, nos hacen avanzar, como dice en el Nuevo Testamento, alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿sí? Como diría el apóstol Pablo, dice, aún no termino la carrera, tengo que seguir esforzándome, tengo que seguir creciendo. Amén, hermanos. Las pruebas, el apóstol Pablo, le producían crecimiento. Y en la vida del cristiano, hermanos, eso deben producir las pruebas. Vean acá el contraste. El contraste en la desobediencia es que la desobediencia no trae pruebas, hermanos. La desobediencia trae calamidades, ¿sí?
Hay una gran diferencia entre una prueba, y una calamidad. ¿Cuál es la diferencia? Pues el resultado. Mientras la prueba nos hace crecer, o debería hacernos crecer, hermanos, debería hacernos avanzar, debería hacernos madurar, la calamidad, hermanos, trae amargura, porque no aprendemos, hermanos. No aprendemos, no abrimos nuestro corazón, no doblamos nuestras rodillas, no nos humillamos delante del Señor para que nos dé ese crecimiento, para que nos dé esa enseñanza, ese aprendizaje que trae la prueba, sino que nos quedamos con que el hermano me hizo, el hermano me vio, el pastor dijo, ¿por qué el pastor predica eso? ¿Por qué en la iglesia se enseña eso? ¿Por qué no hablan del amor de Dios? Porque todas las calamidades, hermanos, que hemos vivido se van convirtiendo en piedritas de amargura, que van llenando nuestro corazón poco a poco, poco a poco. Déjenme le subrayo aquí. Hermanos. Entonces tenemos aquí una gran diferencia, hermanos. Un contraste, por eso decidí hacerlo de esta manera, en forma de contraste. Personas que obedecieron al Señor, fácil. Vamos a poner dos ejemplos fáciles, hermanos. David, ¿sí? David fue obediente, David se humilló, tuvo pruebas, sí, tuvo que huir, tuvo que esconderse, pecó, hermanos, ciertamente lo hizo, se arrepintió y su reino se expandió, hermanos, hasta el triple del tamaño que tenía el reino de Saúl. Su reino se fortaleció, recibió la promesa, hermanos, de que su familia seguiría en el reino y la promesa de que el Mesías, hermanos, Salvador, vendría de su simiente. ¿Por qué? Porque las pruebas las atravesó con fe, siendo obediente y creció. Físicamente, espiritualmente, materialmente, territorialmente, creció, hermanos. Desobediencia, Saúl, hermanos. Un hombre que desde el principio estaba lleno de la presencia del Señor, que el Espíritu de Dios se derramó sobre él. El Señor da una orden: destruye todo el pueblo de Amalek, no dejes a nadie vivo. Desobedeció, llevó a su pueblo a desobedecer, llevamos a nuestros hijos, a nuestras esposas a desobedecer, llevamos a nuestra familia, llevamos a nuestras iglesias a desobedecer. Y vienen las calamidades, hermanos. ¿Sí? Viene el panorama negro, gris, lleno de nubes, lleno de baches, lleno de subidas que no podemos terminar, hermanos, lleno de golpes, lleno de sufrimiento, lleno de dolor. Pero como no tenemos fe, porque ya desobedecimos al Señor, porque ya lo apartamos, entonces no crecemos y nos amargamos. Y el fin de Saúl, hermanos, fue el de una persona amargada, buscando venganza, buscando la muerte, buscando no quién se la hizo, sino quién se la pague, intentando matar a David, intentando matar a sus hijos, hermanos, saliendo ya a batallas sin importarle nada, consultando espiritistas, médiums. Eso es lo que trae la desobediencia. Y este esquema representa así perfectamente lo que son los libros históricos. Cada paso que nosotros demos obedeciendo al Señor va a traer crecimiento por medio de pruebas, pero cada paso que nosotros demos desobedeciendo al Señor va a traer, téngalo por seguro, hermanos, y grábelo bien en su cabeza, calamidades y amargura. Esto es infalible, hermanos, es la palabra del Señor. Amén. Y esta es la importancia, hermanos, de que no son libros históricos nada más. Son libros que nos enseñan, hermanos, a amar a Dios, a creer en el Señor y a tener fe en Él. Amén, hermanos. Por último, quiero que leamos un hermoso pasaje de uno de los reyes que estuvimos viendo, que hizo lo bueno delante del Señor, que llevó a su pueblo, hermanos, por consiguiente a su familia, a honrar al Señor. Vayamos por favor al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15, versículos del 1 al 7. Quienes tengan la Biblia Reina Valera, pues verán que ahí dice reformas religiosas de Asa, que fue uno de los reyes que hizo lo bueno, decidió él hacer lo bueno delante de los ojos del Señor, y viene esta palabra de Dios para él. Amén, hermanos, vamos a leer. Segundo libro de Crónicas,
capítulo 15, versículos del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó, hermanos, subraye esa palabra, Dios los turbó con toda clase de calamidades, hermanos, subráyela, es bíblica, hermanos, no me la inventé yo. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén, hermanos. Qué hermosa es la palabra del Señor. Si seguimos leyendo lo que viene a continuación, vemos que Asa ordena a la población, hermanos, que se pongan a orar, que se pongan rectos delante del camino del Señor. Amén, hermanos. Qué hermosa enseñanza nos ha dado el Señor el día de hoy, hermanos. Espero que ustedes, nuevamente se los digo, se hayan gozado, se hayan llenado como yo lo he hecho con la palabra del Señor. Yo sé que es rápido, hermanos, yo sé que tal vez hay cosas, hay datos de los que quisieran que diéramos más enseñanza. Oremos al Señor, hermanos, si Él desea que sigamos hablando de estos libros más adelante, con gusto lo haremos, pero por el momento vayamos tomando notas, hermanos, vayamos nosotros leyendo nuestras Biblias en casa, y por hoy vamos a terminar. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa palabra. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, en esta noche por la bendición que nos has dado nuevamente de recibir tu palabra, Señor, de recibir tu enseñanza, Señor, tus mandamientos, Padre, de que nos recuerdes, Señor, como lo hizo Esdras al regresar del exilio, Señor, que debemos ser fieles a ti, Padre, a tu ley, a tu palabra, a tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, y perdónanos si hasta ahora, Señor, hemos estado eligiendo la desobediencia, Señor, la negligencia, Padre, el conformismo, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor Santísimo, por favor, Señor, a que en nuestro corazón, Padre, haya temor, haya fe, Señor, para seguirte a ti, para obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te lo pido, Señor. Nuevamente, Señor, te pido que nos guardes en medio de toda esta tempestad, Señor, que está a nuestro alrededor, Padre, que nos libres de todo mal, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre esté vivo en nosotros, Padre. Que tu palabra, Señor, se haga vida en nosotros y sigamos adelante. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, recibe la gloria, recibe la honra, Padre, y permite, Señor, que esta palabra toque nuestras vidas, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Sé exaltado, Señor. Recibe la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, nuevamente, gloria a Dios. Gracias al Señor por su hermosa palabra, hermanos. No nos perdamos la próxima lección. Y por supuesto, hermanos, no nos perdamos el día de mañana, miércoles, las enseñanzas en la primera epístola de Juan. No nos perdamos las tremendas enseñanzas que estamos teniendo los jueves, hermanos, acerca de los dones espirituales, donde si ustedes ven, los dones espirituales se hablan en el Nuevo Testamento, hermanos, pero nuestro pastor nos ha estado hablando de personajes de estos libros, hermanos, de los libros históricos, donde vemos una vez más la interacción, la unión, la concordancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento obrando en la vida de las personas. Entonces dejemos que la palabra del Señor nos hable, hermanos. Los exhorto a todos a que sigamos fieles en el camino del Señor y pues no nos perdamos la próxima semana
La lección número 6, nuevamente quien quiera el material, con todo gusto se lo hacemos llegar. Ya se lo envié la semana pasada a nuestra hermana Sony hasta Ecuador por correo electrónico, a nuestra hermana Gaby también de aquí de la iglesia se lo envié ya por WhatsApp en formato electrónico. Algunos hermanos ya lo tienen en formato físico. Como deseen obtenerlo, hermanos, háganoslo saber y con gusto se los enviamos. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan una buena noche. Hasta luego.